como decía, algunas palabras, digo literalmente, palabras que se mencionaron en las profecías también. Como por ejemplo, menospreciar, ¿verdad? Se puede menospreciar a través de la palabra, ¿verdad? De lo que uno pueda decirle a alguien o que nos puedan decir a nosotros. Desviar y muchas cosas que se pueden hacer a través de la voz, a través del mensaje. Entonces, la palabra nos muestra que las familias han de ser ministradas en este tiempo, ¿verdad? Han de ser ministradas en este tiempo. Y dice la palabra que el Espíritu, el Señor, perdón, habría de mandar, Malaquías 4:5, he aquí, dice, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Y él hará, dice en Malaquías 4:6, volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Y ese mensaje usted lo conoce muy bien. Y usted ya sabe también lo hermoso que es ese versículo 2 de ese Malaquías 4, donde dice, y para los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, ¿verdad? Y claro, ese Malaquías en ese contexto está hablando del día terrible, ¿verdad? Del día malo que ha de venir, ¿verdad? Y antes de ese tiempo, ¿verdad? Vemos aquí que va a haber una ministración para la familia. Y en este culto familiar, pues buscamos enfocar una ministración para la familia. Y al mismo tiempo las familias también estamos experimentando algo especial, ¿verdad? Lo que es, por ejemplo, la cuarentena, el estar en casa, el estar, ¿verdad? Allí con toque de queda y todo eso. Entonces, para mí, cuando pensaba en meditando en el Señor y buscando su guianza, no podía dejar de pensar de que esta ministración del espíritu de Elías hoy día, que por cierto, un varón, un profeta que no vio muerte, ¿verdad? Y su espíritu se mueve, se movió, por ejemplo, en Juan el Bautista y ahora en este tiempo también, porque aquí dice, ¿verdad? Yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Y mire usted cómo esta administración del profeta Elías viene para edificar la familia, para ministrar la familia, haciendo volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces, cuando yo meditaba en este pasaje y meditaba en lo que estamos viviendo ahora, no podía dejar de pensar en la administración a la familia en casa, así como está usted ahorita, allá en casa, ¿verdad? Así como también se me venía a la mente inmediatamente la noche de la última plaga que vino sobre Egipto, de las 10 plagas, pero que el pueblo de Israel no sufrió, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel, por cierto, pues estaba en una tierra, diría yo, de bendición allá en Egipto. Cuando estaba en Egipto, antes de salir de Egipto, estaban en Gosén. Pero qué lindo pues de que podemos hoy recibir esa administración, y esa administración en ese día, antes de salir de Egipto, también las familias estaban en casa y estaban comiendo, así como estamos comiendo ahorita, ¿verdad? Comemos la Santa Cena, pero ahorita podemos comer pan de la palabra, como dice la Biblia, la palabra misma, ¿verdad? Y entonces, esta administración para mí hoy está aplicándose para la familia, para la iglesia, ¿verdad? Y para las familias estando en casa, porque la iglesia está pronto para salir de Egipto. La iglesia está pronta para salir de Egipto. Y ojo, muy importante, era un tiempo de plagas, era un tiempo de persecución, era un tiempo de esclavitud, pero dice la palabra pues de que esa plaga, cuando vino esa última noche que las familias tuvieron que estar dentro de casa, el destructor no llegó a las casas
de los israelitas. El destructor no visitó las familias hebreas, solamente fue para aquellos que no obedecieron y no cumplieron con lo que el Señor le había dicho a Moisés, ¿verdad? Cuando le dijo que ungiera y los dinteles de las puertas con la sangre del cordero que habían de comer precisamente dentro de las casas. Entonces, el asunto es, hermano amado, que cuando se manifiesta esta ministración del profeta Elías sobre las familias, haciendo volver el corazón en el núcleo familiar, también del lado de las tinieblas se movió otro espíritu, que es el espíritu jezabélico o de Jezabel. Y la palabra nos dice que es interesante o necesario que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Es decir, no ignoremos, hay que conocerlas entonces. Hay que conocerlas, hay que conocer entonces el avance del enemigo. Hay que conocer ese mover también, además de conocer el mover de la administración del espíritu de Elías a las familias, ¿verdad? Y entonces es necesario que veamos cómo ese mover del espíritu jezabélico también, que es antagónico al espíritu de Elías, quiere afectar nuestras familias en este tiempo. Porque así como el Señor envía el profeta Elías antes de que venga el día del Señor, pues también tenemos que estar alertas, estar atentos, vigilantes del mover del espíritu jezabélico, porque también Jezabel se movió en el tiempo que el profeta Elías también era su mover y ministración acá en la tierra. Entonces quiero que hablemos hoy de la recuperación familiar. Recuperación también puede ser en muchos sentidos, ¿verdad? Pero quiero darle un enfoque hoy, ¿verdad? Y posiblemente puede llamarse también de otra manera el tema de hoy, como recuperando el camino en la familia, ¿verdad? Y las profecías nos hablaban, ¿verdad? Hablando a los jóvenes, hablando de la vestidura, ¿verdad? De retomar la vestidura o de renovar nuestras vestiduras, así como le dieron nuevas vestiduras al sumo sacerdote Josué, ¿verdad? Y también nos decía la profecía que el rey nos ha mandado a llamar para vestirnos, para cubrirnos, ¿verdad? Y qué necesario es, pues, ¿verdad? Pero quiero que veamos un enfoque con respecto a este mover del espíritu jezabélico. Y quiero que vayamos allá al Primera de Reyes 19, donde se da este escenario en el Antiguo Testamento del mover del espíritu del profeta, o el mover del profeta Elías, pero también cómo el espíritu jezabélico vino a querer callar, a querer detener ese llamado de Dios, ese plan de Dios a través de la vida del profeta. Y voy a ir obviando un poquito el nombre del profeta, porque aquí quiero que enfoquemos otras cosas para la edificación de la familia, ¿verdad? Entonces vemos a la luz de la palabra aquí en Primera de Reyes 19 cómo ese espíritu profético quiso afectar, ¿verdad? Perdón, el espíritu jezabélico quiso afectar el mover. Y aquí no quiero solamente mencionar, ¿verdad?, lo que es el ministerio profético. No, aquí más bien es a la familia. Quiero enfocarlo a la familia, como el espíritu profético, el espíritu jezabélico se mueve queriendo trastocar la familia, porque el espíritu de Elías está haciendo un trabajo de parte de Dios en este tiempo, ¿verdad? Entonces, al espíritu de Elías, la administración del espíritu de Elías quiere hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. También entonces el espíritu jezabélico quiere trastocar ese mover, quiere detener, quiere manchar, quiere manipular, quiere detener. Y entonces quiero que veamos cómo lo quiere detener, ¿verdad? Y de repente hay otros enfoques que podemos darle a esto, pero hoy quiero enfocarnos, quiero que veamos a la luz de la palabra cómo ese espíritu jezabélico, ese mover, quiere trastocar la familia entera, ¿verdad? Entonces dice verso 1 y 2: y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas.
Y entonces Jezabel envió un mensajero, mire, envió un mensajero a Elías, el profeta, diciendo: así me hagan los dioses a quienes ella servía, ¿verdad? Y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Mire, si usted lee ahí en el capítulo 18, ¿verdad? Quizá 17 también, vamos a ver todo el trasfondo que trae el rey Acab y también la genealogía y el trasfondo que trae Jezabel. Y vienen a casarse, no debieron, Acab no debió casarse con ella, ¿verdad? Hablando de matrimonio y hablando de familia, ¿verdad? Porque esta mujer trae un trasfondo ahí, ¿verdad? Que había, como quien dice, si lo traemos a la aplicación al día de hoy, había que esperar que ella se convirtiera primero, ¿verdad? Para que alguien como un varón cristiano pudiera casarse con ella, no esperar a que se convirtiera después. Pero el asunto que le hablo un poquito de ese trasfondo, y usted lo puede leer, es que aquí yo a Acab yo lo miro casi como que sujeto a Jezabel, porque allí yo veo yo que quien reacciona en esa casa, en la casa de Acab y Jezabel, quien reacciona con una estrategia, con una reacción, con un contraataque, con un mensaje, con un decreto, si quiere llamarle así, con una acción, es la mujer, no el rey Acab. Pero el rey Acab yo lo miro así como que Jezabel, fíjate que te cuento, ¿verdad? Que el profeta degolló a todos nuestros profetas, a los de Baal y a los de Acera. Casi que lo miro así yo en ese versículo 1, después de ver todo el trasfondo que hay también en el capítulo 18. Y entonces, que el Señor reprenda, hermano, todo mover y todo espíritu jezabélico en esta hora, y desde ahora ya esa administración de parte del Señor venga a nuestras vidas y familias también, y que nosotros sepamos a la luz de la palabra identificar también, ¿verdad? Y vemos entonces que aquí dice la palabra en el verso 2, le envía un mensajero. Entonces aquí tenemos que vigilar en la familia qué mensajeros están llegando a nuestra casa y con qué mensajes también, ¿verdad? Entonces allí ya tenemos que abrir los ojos, porque en este tiempo ese mover está. Yo sé que usted ya lo identificó, ¿verdad? La luz de la palabra, y como también hemos ya sido enseñados con respecto a este mover jezabélico, ¿verdad? Entonces, mire esta otra versión. Mire lo que le dice en el verso 2. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel, le dice, y que los dioses me castiguen con dureza si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Óigame, es un mensaje intimidante, es un mensaje para infligir miedo y terror. Y en efecto así fue. Es como que esta mujer le dice: mira, vos sos Elías, pero yo soy Jezabel. Es decir, tú tienes autoridad de parte de Dios, porque este profeta cerró el cielo, hizo descender fuego sobre aquel altar, volvió a abrir el cielo a su voz, degolló a 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera. Pero esta mujer, mire cómo le habló. Entonces, como quien dice: si tú tienes autoridad y si tú tienes poder, yo tengo más. ¿Y con qué seguridad le habla? Mañana, en 24 horas, vas a estar igual que uno de los profetas que degollaste. Entonces, hoy quiero que nos enfoquemos acerca de esta ministración de Jezabel, más que porque ya hemos visto en otro tiempo, ¿verdad? Quizá usted también lo ha estudiado, que la ministración jezabélica trae un trastoque en cuanto a la usurpación de autoridad, rebeldía, insujeción, que eso véalo también en su vida
y en su familia, ¿verdad? La desobediencia, ¿verdad? Y cómo ella también buscó quitar la cabeza, porque eso es lo que quería también con Elías, ella, hacer igual que lo que Elías le había hecho a los profetas, o sea, cortar la cabeza. Pero son influencias negativas, pero yo quiero que hoy veamos, a la luz de la palabra y por el tiempo y la inquietud que el Señor puso en mi corazón, el enfoque sobre el miedo infundido en el profeta, o el miedo infundido, o el miedo que puede traer a la familia, y qué provocó en el profeta ese miedo, o en otras palabras, qué puede provocar a las familias ese miedo y ese terror que le mandó a través de un mensajero ese mover de tinieblas. Entonces, ese mensajero y ese mover de tinieblas quiere hablarle al padre, al esposo, mandándole mensajeros negativos, con palabras negativas, con mensajes negativos para infundirle miedo. Quizá mensajes de: tú no sirves, tú no provees como esposo, como papá, tú no proteges tu familia. Mira, fulano, ese sí la protege, ese sí le provee. Vos no sos como aquel, vos no sos como fulano. Tú no eres del agrado total de tu esposa. Yo creo que más bien tu esposa hasta admira más a otro. Mensajes que sí son negativos, y que también mensajes que pueden infundir miedo en el esposo, en el padre, y de cualquier tipo, ¿verdad? Tú no puedes llegar a ser un sacerdote de parte de Dios, porque yo sé de qué lado cojeas, porque yo sé de qué forma puedo detenerte y aniquilarte. Yo sé en qué has pecado, y yo sé que por ahí te puedo detener. A la esposa o a la madre, tú no cuidas, tú no eres mejor que fulana o la hermana o aquella. A los jóvenes, como les dijeron hoy, quizá menospreciados, olvidados, ahí te van a matar. Tú no puedes fluir, jovencito, quizá palabras de maldición, o tú no eres capaz de tal cosa, eso es muy grande para ti. Infundiendo miedo, con mensajes de miedo. Mira, no vayas, allá hay COVID, ahí está ese virus. O a la hija, o a la hermana. Hablando del núcleo familiar estoy. Tú no eres capaz de terminar una carrera o tener éxito. Tú no eres para eso. No vas a poder cumplir. No te vas a casar bien. Te va a dejar el tren. Ya te dejó el tren. Mira tu mal aspecto. Mira el defecto que tenés por aquí, por allá. Y una serie de mensajes que podrían ser para la familia, para el esposo y padre, para la madre y esposa, para el hijo y hermano, para la hija y hermana. Y este mover jezabélico busca afectar la familia, y veamos de qué manera afectó el profeta.
para que veamos también qué nos puede decir el Señor hoy. Verso 3. El profeta, él dice, tuvo miedo. El que venía de matar 850 profetas de Baal y venía de abrir y cerrar el cielo. Y se levantó, dice, y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Entonces tuvo miedo. Y se levantó, pero no para trabajar o para servir. No se levantó para edificar su matrimonio y avanzar en su matrimonio. No, se levantó para huir. Para huir. Para guardar su vida. Imagínese usted, si eso lo llevamos nosotros inclusive al núcleo familiar. El esposo huyéndole a las obligaciones como esposo. El padre huyendo a las obligaciones como padre. Los hijos huyendo a sus compromisos, a sus obligaciones. No, es que yo tengo miedo. Esa ingeniería no es para mí, yo no soy capaz. Mire las profecías, lo que nos decían, lo que les decían, jovencitos. En el Señor somos capaces, en Él tenemos poder. Dice, en Cristo soy más que vencedor. Entonces, el mover profético quiere infundir miedo para huir, abandonando llamado del Señor, abandonando un rol paterno. Porque es que mire, aquí le quiero decir antes de continuar con esa listita ahí o ejemplos. Dice, huyó para salvar su vida y vino a Berseba de Judá, no quiero ver eso, y dejó allí a su criado. ¿Qué veo yo aquí con el enfoque familiar? Con el criado era con quien Elías desarrollaba. Con el criado era con quien el profeta tenía el mover y ministraba, ¿verdad? A la hora de ungir, el que portaba el aceite era ese criado, por ejemplo. Me lo imagino yo, ¿verdad? A la hora de ir a ministrar, es más, no estoy bien, sino Eliseo lo hizo. No sé si Acab también lo mandó como mensajero. Mira, andase, decirle esto y esto. O le decía al criado, anda y ungilo. Yo te comisiono, yo te envío. Entonces ese criado representa con quien o con lo que el profeta desarrollaba, con lo que el profeta ministraba. Entonces deja el criado en Berseba de Judá. Entonces deja la herramienta, deja el llamado. Por eso le pongo ahí, mire, abandona, deja ahí el criado. Entonces abandona el rol paterno, abandona la comunión con el Señor, con la que el papá, con lo que la mamá, con lo que el hijo desarrolla en la familia, con lo que el núcleo familiar, con lo que la familia avanza, crece, conquista. Dejó ahí el criado también, abandonó los estudios, abandonó la música. Los jovencitos, las jovencitas, abandona el aprender otro idioma, porque imagínese usted ahora en esta era de mensajeros, en esta era de comunicaciones, qué interesante es que tener traductores para poder trasladar, por ejemplo, un mensaje como este en otros idiomas. El esposo abandonando el sacerdocio en su familia y su familia necesitando un sacerdote, pero un mensaje de miedo lo hizo abandonar, a dejar a su criado allá, aquello con lo que él desarrolla, con lo que él crece, con lo que él edifica su familia. La mamá abandonando, no, es que yo tengo que la influencia jezabélica, no, es que yo tengo que tener independencia económica, yo tengo que buscar mi sustento y abandono los hijos, abandono el ministrar el hogar, el cuidar el hogar, el aconsejar los hijos por buscar aquella independencia. Es que yo no me voy a dejar de cualquiera, yo no me voy a dejar de mi marido, yo no me voy a dejar que él etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el mover jezabélico. Abandonar los roles en nuestra familia no podemos. Claro, y hay que trabajar. No estoy diciendo de que las mujeres no trabajen o no produzcan, si son muy buenas las mujeres produciendo, multiplicando lo que les puesto en sus manos.
les puestos en sus manos. Como dice el apóstol, denles una libra de harina y nos comemos un buen pichingo de tortillas. Póngales un espermatozoide y nos dan un hermoso hijo. Ellas multiplican. Son mujeres virtuosas como las de Proverbios capítulo 31. El asunto es que tampoco por lo económico o material se puede abandonar el rol en la familia, así como hizo este profeta por miedo. Dejó aquello con lo que él desarrollaba y crecía, y así también abandonar el emprender un proyecto, un negocio, el no poder iniciar un proyecto como familia por miedo. No, es que, ¿y si nos va mal? No, es que mira, con el COVID no hay clientes. Decía un siervo que él ministra en un lugar donde hace mucho frío, aquí en Honduras, y contaba, y dice que tiene una oveja que una de sus ovejas vende aires acondicionados, y cuando mal le va en el mes, vende 1,5 millones en ese lugar frío, hermano, frío, cuando mal le va. Y ahorita, entonces el asunto es que el miedo no nos puede detener, no nos puede hacer huir. Otra cosa, tenemos sueños, no podemos abandonar sueños por miedo. No podemos abandonar los sueños, familia. Abandonar anhelos. Este tiempo y esta administración, pues, es para que nosotros retomemos lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Llámese hijo, llámese familia, llámese talento, llámese llamado del Señor, llámese comunión, intimidad con el Señor, estudios, sacerdocio familiar, proyectos, negocios también. No podemos paralizarnos por el miedo. Los mensajes y los mensajeros del modelo jezabelico buscan atemorizar el núcleo familiar para que huyan y abandonan lo que el Señor tiene para sus vidas. Entonces, no podemos abandonar por miedo, porque somos familias sacerdotales. Una versión dice que el profeta huyó por donde le daba la imaginación, imagínense. Porque, no, es en el siguiente versículo que habla, y se lo voy a poner de una vez, el 4, mire. Y dice, y él se fue por el desierto un día de camino. Esa versión dice por donde le daba la imaginación, y yo meditaba y yo digo, sea que andaba vagando en su mente, sin rumbo, se fue huyendo, sin ningún destino de parte de Dios, sin ninguna ruta, sin ningún mapa. Se fue a vagar, mire, se fue al desierto. Y aquí, como que se le olvidó quién lo había mandado, como que se le olvidó quién era su Dios, como que se le olvidó quién lo cubría y quién lo protegía y de dónde venía su poder para hacer aquellos milagros y maravillas que había hecho en el capítulo 18. El miedo es terrible y no podemos dejarnos atemorizar por eso. Entonces dices que se fue al desierto. Cuando pensamos en el desierto en este ángulo, porque él venía ¿de dónde? ¿Dónde ministraba él? Él no ministraba en el desierto. ¿A quién iba a ministrar en el desierto? Ahí no habían reyes, ahí no habían siervos, ahí no habían sacerdotes, ahí no había gente, pues. Porque él como profeta era para dirigir un pueblo. Entonces, ¿el pueblo dónde estaba? Para que él desarrollara su llamado como profeta. Estaba allá en la ciudad, estaba en el pueblo, pero él se fue para el desierto. Es decir, entonces que allí, en este ángulo que estamos dando hoy, entonces el desierto es que él se fue hacia una condición sin desarrollo, o sea, a vagar. O sea, a vagar por la vida. No me refiero a caminar en la calle, sino a vagar en la vida, a ver que pasa el tiempo y que pasa el tiempo y no desarrollar y no hacer nada. Entonces, ¿a qué se fue por el desierto? A donde no hay edificación o éxito de parte de Dios, donde no hay cosecha, ni hay donde materializar o ver materializadas las bendiciones y la misión que Dios tiene para tu vida o para ti, familias amadas. Él salió huyendo hacia eso,
hacia donde ya no podía hacer nada. Quizá en el desierto o en unas condiciones, ahora trayéndolo al día de hoy, a hacer algunas cosas, pero más bien son cosas que se hacen producto de un huir, no de producto de un envío de parte de Dios. Porque el Señor aquí no lo mandó al desierto. Fue el miedo infundido por el mensajero de ese mover jezabélico, que el Señor reprenda. Lo llevó a una condición, y puede ser que de repente allí en la casa, encerrados por la cuarentena o por toques de queda, pero vagando en desierto, sin desarrollar. ¿Por qué? Porque se abandonó el rol, como mencionamos algunos ejemplos, y usted puede agregar otros, o de repente identificarse a la luz de la palabra, en el espejo de la palabra. ¿Qué cosas quizá hemos abandonado como familia, como papás, como esposos, hijos, hermanos? Y de repente, aunque estemos en casa físicamente, en la familia físicamente, pero abandonando lo de Dios, abandonando la misión de Dios, abandonando el plan que Dios tiene para nosotros, el cual es de bien y de multiplicación y de riqueza y de prosperidad, como dice en Jeremías 29:11. Entonces, dice ahí, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces, ¿qué podemos ver acerca de eso? Se deprimió. Sentarse debajo, en el original, habla de depresión. Y el enebro también. Entonces, lo deprimieron los mensajeros, lo deprimieron las palabras de maldición, lo deprimieron las palabras de derrota que el enemigo le mandó. Familia, no podemos aceptar mensajes, ni palabras de derrota, ni palabras que traigan tristeza o depresión en nuestras vidas. Y allí tenemos que cuidar. Por eso dije, ¿quiénes son los mensajeros que están llegando a nuestra casa? ¿Quiénes son los mensajeros y qué mensajes me han traído a mi mente, a mi corazón, a mis oídos, a mis ojos? Y ahí tenemos que cuidar en el núcleo familiar todo eso. Ahí tenemos que cuidar inclusive nuestro corazón. Entonces, mensajes que le dicen: no vas a salir de la deuda, no vas a salir bien con tu hijo, va a ser un vago, va a fracasar, míralo cómo está, míralo cómo es. O con tu hija: no, mírala, ella no va a triunfar. Rechazamos en el nombre de Cristo todo mensajero y toda palabra de maldición para nuestras familias. Amén. Jovencitos, de repente mensajes o palabras como: no, ándate al norte mejor, allá vas a ganar bien, allá vas a prosperar, es más, allá te va a ir bien, vas a poder mandarle a tu familia remesas, ¿verdad? Y digo, fuera del plan del Señor, ¿verdad? Por miedo a muchas cosas, miedo a diferentes cosas, como le decía, aún al fracaso, ¿verdad? O miedo a salir, porque allá afuera está el virus. Este hombre, tal vez hay mensajes cardíacos al matrimonio: con este hombre no te va a ir bien. O al revés, mira, con esta mujer no. O no vas a terminar tal cosa. No vas a poder. Y dice allí que se sentó. Entonces, allí no es sentarse a reposar en el aspecto positivo, sino allí es que se detuvo. Se sentó, pero porque se detuvo en su caminar, se detuvo en el proyecto de vida de Dios, detuvo el plan de bien y prosperidad de Dios para la familia, porque abandonó de repente la santidad, abandonó la fidelidad a Dios. Entonces detuvo el plan de prosperidad de parte del Señor.
Ninguna noticia de pandemia o de virus puede detenernos. Si mira, hermano, el Señor es el que nos va a guardar. Claro que guardamos todas las medidas de bioseguridad, inclusive para hacer estas reuniones, para los que venimos acá, para que se haga esta reunión virtual. Y allá en la casa también hay que guardarlos, en la empresa, en los negocios, en nuestros empleos también hay que guardar las medidas de bioseguridad. Y si usted quiere también una dieta alcalina, porque dicen los médicos que el virus no se desarrolla cuando hay alcalinidad en nuestro cuerpo, entonces hay que comer carne blanca, frutas, verduras, untarse Vicks, hacer infusión si quiere de eucalipto con otras hojas, ¿verdad? Y sí, está bueno, hay que hacerlo, porque esa es la medicina, esa es la sabiduría que el Señor le ha dado al hombre para cuidar este templo, para cuidar este cuerpo. Pero al final, amada iglesia, familia del Señor, quien nos va a guardar de todo virus es el Señor. Que tengamos siempre y que nos movamos en fe. No podemos movernos en miedo o sentarnos por el miedo o detenernos por el miedo. No, tenemos que avanzar en el nombre del Señor. Y hermanos, si estamos en la voluntad del Señor, y de eso tenemos que asegurarnos. Por eso dije, no abandonemos la comunión íntima. No podemos abandonar el compañerismo, la amistad con el Espíritu Santo, porque podemos ir en pos de otra dirección. Entonces, si Él nos manda, si Él nos envía, no tenemos que detenernos por miedo. Pero tenemos que asegurarnos, claro, que es esa guianza. Entonces es el poder y la protección del Señor lo que nos va a guardar. Y el enebro dice también ahí que deseaba morirse, se deprimió. Esa depresión no viene de parte de Dios. Esa depresión no viene de ninguna persona. Es un mover de las tinieblas. Y en el nombre de Cristo, hoy el Señor, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo y su unción y su ministración, va a levantarnos. Y hoy por eso estamos hablando de una recuperación en la familia. Recuperar todo tipo de proyecto, todo avance, recuperar todo desarrollo, recuperar el sacerdocio, recuperar el éxito, porque a eso nos ha llamado el Señor. A prosperidad, a bien nos ha llamado el Señor. A paz nos ha llevado el Señor, no a miedo. Entonces, el mensajero del enemigo lo deprimió y lo hizo sentirse menos. ¿Se acuerda lo que decía la profecía? Lo hizo sentirse inútil. Los esposos a veces podemos pasar tiempos, etapas, pruebas, dificultades, pero no podemos vivir siempre con ese sentir. Hay que identificar bien si es una humillación de parte de Dios o es un mensaje para deprimirnos de parte de las tinieblas. Y ahí eso tenemos que cuidarlo. Porque mire lo que le ocurrió a este tremendo profeta, que por cierto, uno de los profetas mayores, tipificado, categorizado como uno de los profetas mayores. Todos eran para mí mayores, la verdad, en mi opinión personal, pero él ha sido catalogado por todo lo que quedó escrito y todo lo que hizo. Entonces se deprimió y deseó morirse. ¿Por qué deseó morirse? Deseó la muerte. Porque se sintió inservible. Ese mensaje, ese mensajero le aplastó la autoestima. Imagínese usted que con qué autoestima, con qué empuje, con qué convicción, con qué fe mandó a llamar y cérquenlos, que no se nos quede ninguno y que no huya ninguno de los profetas, y los degolló a todos. ¿Con qué fe le dijo a su criado? No, eso fue Eliseo a su criado, ¿verdad? Cuando le dijo, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Pero cuánta cosa hizo él. Imagínese usted. Emitir un decreto, una palabra, y que el cielo se cerrara y que luego se volviera a abrir. Y ahora deseando morirse. Imagínese con qué convicción
le dijo a aquellos cuando les iba a demostrar quién era su Dios, que a la leña, es más, hagan una zanja porque la vamos a llenar de agua. Y porque hoy va a descender fuego que aún esa agua va a quedar evaporada. Con aquella convicción con la que tú emprendiste aquel proyecto, aquel sueño, aquella convicción con la que tú has entendido y creído que el Señor está contigo en otro tiempo, y de repente ha venido un miedo y te ha bloqueado, te ha detenido. El profeta que venía de degollar a esos 850 profetas de Baal y de Acera, venía de tener éxito. Tuviste éxito en otro tiempo y ahora detenido, sentado o deprimido en cualquiera de los ángulos de nuestras vidas, en el núcleo familiar. Hoy nos sacudimos. Hoy el Señor te levanta, como decía la palabra. Hoy nos cubre y también nos levanta. Hoy nos levanta el Señor de cualquier tristeza, depresión o bloqueo por temor o por miedo. Entonces, hay cosas que las has estado haciendo bien ahí en tu casa. A los hijos sí hay que corregirlos en el orden del Señor. Hay que hacer lo que Él nos mande en el orden del Señor. Los hijos en obediencia a sus padres, en sujeción, alineados con lo que ellos dicen. Hay que hacer, hay que emprender, hay que desarrollar, hay que crecer. Has instruido a tus hijos en la palabra y los has corregido, y ese ha sido el éxito o el desarrollo que hay que retomar. La familia quizá ha avanzado y luego viene un mensajero del enemigo y detiene el matrimonio. Han venido mensajes a él, a ella, y de repente en un momento de calor, de discusión, mira, ¿para qué vas a la iglesia? Es más, ¿para qué vamos a servir? ¿O para qué vamos a ir? ¿Para qué vamos a salir? ¿Para qué vamos a hacer tal cosa? Nos podemos contagiar, nos puede ocurrir tal cosa. Vamos a tener fracaso en cualquier proyecto. Entonces tengamos aliento y esperanza, porque mire usted aquí, aún un tremendo hombre como este profeta se deprimió. Pablo también se deprimió, fíjese, pero siguió adelante. Que ningún mensajero de tinieblas nos haga sentir que no valemos. En el Señor somos valiosos, somos preciosos, dice la palabra. Quiero que saltemos ahora al verso 9, y no sé cómo voy con el tiempo. Se terminó el tiempo. Dios santo. Y dice ahí, mire, por ese miedo, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en esa cueva? Varón, mujer, jovencito, ¿qué haces encuevado? Te dice el Señor: yo no te tengo en eso. Es el enemigo. Pero hoy te traigo una palabra, así como vino palabra del Señor al profeta. Y le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Por qué te metiste en esa cueva? ¿Por qué te escondes de mi llamado con el disque hay un virus afuera? ¿Por qué te escondes del plan trazado que tengo para ti desde antes de la constitución del mundo? ¿Por qué te encuevas viendo tanta televisión? ¿O por qué te encuevas en esa actitud que tienes? Esa actitud no es la que te va a ayudar a desarrollar lo que yo tengo para ti. ¿Por qué te encuevas en ese pecado y ahí te acomodaste a él? ¿Por qué te encuevas en ese vicio? ¿Por qué te encuevas en esa tristeza? En esa cueva de tristeza. Jovencito, ¿por qué te encuevas en la diversión con los amigos, en la diversión con las amigas, o viendo telenovelas, redes sociales?
¿Por qué te encuevas en ese celular chateando y chateando y chateando? ¿Por qué? Yo no te mandé a esa cueva, te dice el Señor. Son cuevas que te están estancando. ¿Por qué te encierras en un mundo de fantasías, jovencita? Esas fantasías que ofrecen esos a través de las series, de las películas. ¿Por qué? Esas fantasías no te van a llevar a desarrollar. Esposa, mujer, esas ideas que te vende la amiga, la televisión, los anuncios, esa cueva no te va a desarrollar. Esa mi presencia que te he llamado varón, esa mi presencia y a la intimidad conmigo que te he llamado esposo, esposa, jovencito, jovencita, no te encueves. Es conmigo que vas a avanzar y vas a desarrollar. Sal de la cueva del shopping, de la vanidad. Y el verso 11 le dijo, él le dijo, porque el profeta le contestó unas cosas ahí que diciendo que por el celo de Jehová vine huyendo para guardar mi vida, porque solo yo he quedado. ¿Cuál celo de Jehová? Si es el miedo lo que lo hizo huir. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, te dice el Señor. Sal de toda cueva hoy y ponte en el monte delante de Jehová, porque allí te voy a hablar. Esposo, esposa, familias benditas de Dios, sal de toda cueva y ponte delante de mí, que te voy a hablar. Sal de toda condición por la que caíste a causa del miedo. Sal de todo estancamiento y ven a mi presencia, a solas conmigo. Familias orando con el Señor, matrimonios orando juntos en el monte de Jehová. Y en el verso 12 también narra y nos dice que hubo un terremoto y que hubo un fuego, pero allí no estaba el Señor, pero hubo un silbo apacible y delicado. Y que cuando lo oyó Elías, el profeta, cubrió su rostro con su manto y salió. Quien estaba en el silbo apacible y delicado, allí estaba el Señor. Hoy hay un silbo apacible para tu vida, que es el Espíritu Santo hablándote en amor. Es el Espíritu Santo diciéndote: yo deseo formarte, yo quiero instruirte, yo quiero prosperarte, yo quiero sacarte de toda cueva, de todo estancamiento. Es el Espíritu Santo susurrándote a tu corazón: quiero que seas enseñable, que tengas un espíritu enseñable, que tengas un corazón sensible. Ya no te escondas en necedades, ya no te escondas en carnalidades, ya no te encueves en caprichos, porque eso no te va a llevar al desarrollo, al éxito. Y cuando lo oyó Elías, salió y se puso a la puerta de la cueva, y otra vez la voz diciéndole: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en esta cueva? ¿Qué haces? El Espíritu Santo preguntándonos hoy: ¿qué haces en esa cueva? Si tú eres valioso, tú eres valiosa para mí. Yo tengo cosas hermosas que hacer contigo. Yo tengo cosas hermosas que hacer, cosas grandes y proezas para hacerlas contigo. No importa lo que te hayan menospreciado. ¿Qué haces huyendo de mi llamado para ti? Jovencita, aún en lo terrenal, aún lo que es necesario, que no se convierte en una cueva para ti. El Señor quiere desarrollarnos, perfeccionarnos como una sola carne en nuestro matrimonio. El matrimonio no llegó a ser una sola carne el día que nos casamos. Ahí comenzó una jornada nada más. Y es necesario un perfeccionamiento en esa unidad, en esa una sola carne. El Señor quiere desarrollarte en tu vida estudiantil, y te encuevas y te estancas en otras cosas.
Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram. Entonces aquí, enfocando el tema de hoy, el Señor le dice: ve y regresa a donde yo te he comisionado. Ve y regresa a lo que yo te he enviado. Ve y regresa a la comisión para la cual tú fuiste enviado aquí a la tierra. Y vas, así como el profeta ungía, así vas también como familia a hacer lo que yo tengo que tengas que hacer de parte mía, lo que yo tengo escrito para ti. A eso debes de regresar, a lo que vas a desarrollar, a la senda que te vaya a llegar a ser el esposo que te llame a ser, a la senda, al camino que yo te llamé para que llegues a ser ese sacerdote, ese rey y ese profeta ahí en tu casa, ahí en tu familia, para que ministres tus hijos, para que ministres tu esposa, para que seas ese protector, para que seas ese siervo de parte mía allí en tu casa. Regresa a ser esa mujer alegre y gozosa que rodea como vida a su casa, que rodea como una vid a su familia. Regresa a ser el joven que se deleita en la presencia del Señor. Yo tengo un camino para ti, joven y jovencita. Y no es esa cueva, es el desarrollo, es un llamado, es una comisión para que tú ministres delante de mí, para que tú seas un sacerdote, para que tú seas un testimonio para otros jóvenes. Regresa a lo que hacías edificando tu matrimonio de parte mía. Regresa a los estudios, regresa a la intimidad con el Señor, donde yo te daba música y donde yo te doy profecía para edificar a mi pueblo. Vuelve a soñar, pero hazlo conmigo. No estás solo, no estás solo como creía este profeta. No estás solo. Los mensajeros de parte del enemigo, porque dice la palabra para ti, dice la palabra de ti en Isaías 43:4: ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, yo te amo. Daré a otros hombres en lugar tuyo, y a otros pueblos daré por tu vida. Mire lo que lindo dice el Señor. Mire cómo nos ministra el Señor. Y mire lo que dice el Señor de nosotros. Somos familias hermosas y preciosas. Sí, Señor, que el Señor te bendiga, familia. Te guarde con agrado y te dé paz. Sí, Señor. Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Iglesia del Señor, somos familias preciosas y benditas a los ojos del Señor. Que ninguna noticia o mensaje nos infunda miedo, que nos bloquee o que nos encueve. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Él alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Él haga brillar tu rostro sobre ti y te dé paz, en el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Que Él bendiga tu entrada y tu salida. Que Él bendiga tu arteza de amasar. Que Él te bendiga en tu camino. Que Él te bendiga ahí en tu casa. Que Él te bendiga en la comunión familiar, en el nombre de Cristo Jesús. Y esta es la palabra que hay de parte de Dios para ti. Levántate y vuelve al camino. Levántate y vuelve donde tú desarrollas. Levántate y vuelve donde yo te he llamado. Sí, Señor. Tu familia y tus hijos y los
de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con tu gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Sí, Señor, gracias te damos por este tiempo. Que tu bendición y que tu palabra y que el silbo apacible visite cada casa, cada hogar, cada familia, cada vida, cada corazón. El Espíritu Santo, el susurro del Espíritu Santo venga a nuestras vidas y venga a nuestra casa, en el nombre de Cristo. Que nada, que ningún mensaje ni palabra de maldición nos detenga, que ninguna palabra nos atemorice, y que sea Él sacándonos de todo tipo de cueva, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor amado, en el nombre de Cristo yo te pido en esta hora por tu iglesia, para que quites todo manto, para que quites toda tristeza, todo manto de ministración negativa, contraria a tu manto, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Que cambies y renueves nuestras vestiduras, oh, en el nombre de tu Hijo. Que nada nos contamine y que nada, Señor, nos detenga. Tú nos has mandado a llamar en el nombre de Cristo para regresar al desarrollo y a la comunión y a la comisión existencial para la que tú nos has enviado. En el nombre de Cristo Jesús, que el Señor le bendiga y le guarde, familia del Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.